tenemos en este caso a las dos aulas de quinto año de secundaria, Elon Musk y Juan Maldaceda, a sus representantes. El tema a trabajar en este foro va a ser con la siguiente pregunta. ¿Representan las elecciones generales del 2020-2026 una oportunidad real para reconstruir la institucionalidad democrática en el Perú o simplemente la antesala de una nueva crisis de gobernabilidad? Tenemos los alumnos de quinto año de secundaria, en este caso a las alumnas Camila Prieto, Gabriela Santisteban, Yasuri Borja, Jimena Beca, Kendra García y Jesús Gómez. Ellos van a responder las preguntas que se les va a realizar y van a compartir ideas, van a intercambiar ideas y coincidirán o no coincidirán en el transcurso de la conversación. Incitamos a que el debate se genere y vamos a ver qué podemos sacar como conclusión. Bien, para continuar, si la fragmentación política es extrema, que es lo que hemos tenido en este caso en estas elecciones, ¿cómo afecta ya la legitimidad de quien resulte elegido en el 2026? ¿No? Por ejemplo, en estas elecciones estamos hablando de que la candidata que está en el primer lugar tiene alrededor de 17% y los dos siguientes un 12%. Sin embargo, con ese 17 y el 12 del siguiente candidato van a pasar a segunda vuelta sin tener la aceptación de la mayoría de la población. Además de que también no se cuentan los votos no válidos, pero no válidos bajo la ley, claro, porque en realidad deberían ser válidos, a la hora de considerarlo en las elecciones, por lo que porcentajes como ese 17 se ven reducidos a un porcentaje menor, porque según los resultados oficiales, entre comillas, ese 17 representa 2.7 millones de votantes, que en base a la cantidad total de votantes activos, solo es un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es ilegítimo. ¿Por qué? Porque no se cumple con lo que es una democracia como tal. Porque la democracia, véase por donde se vea, es el gobierno del pueblo que se basa en todo caso en la voluntad del pueblo. Por tal, el pueblo no es ese 10%. El pueblo, dentro de una democracia, se le considera su opinión o su postura siempre y cuando se llegue en sistemas como las elecciones, que son una herramienta para expresar lo que quiere la población, mediante un 50% más uno, ¿no? Entonces, al no cumplir eso, estamos generando que todos los gobiernos que vienen, desde que estas normas existen como tal, en realidad no cumplan con lo establecido en una democracia. Por tanto, es ilegítimo. Puedes participar. Entiendo tu punto, pero en sí este problema multiplica la desconfianza en la ciudadanía. Como todos sabemos, en los últimos años ha habido bastantes cambios de presidentes. Esto percibe la ciudadanía como un descontrol total, como si que las elecciones fueran un chiste. ¿Algo más que agregar? ¿No hay ningún problema? Sí, Jimena. Adelante, Jimena. Comparto la opinión que menciona mi compañera Sayuri. Es cierto, cuando hablamos de ilegitimidad política, no solamente hablamos de, como mencionó Jesús, el porcentaje de votos que no representa la mayoría de la sociedad, sino también de la clase política,
que ha surgido en el Perú en los últimos años debido a los cambios constantes de presidentes. En la última década han sido entre 8 o 9 presidentes y podría hablarse incluso de que esta crisis política electoral comienza desde la renuncia de Kuczynski, quien dimitió antes de enfrentar una segunda moción de vacancia por vínculos con el caso de Odebrecht. Otro punto a recalcar es que esto afectaría la gobernabilidad, porque si es que un gobierno no tiene respaldo popular, se le dificulta porque van a haber protestas, incluso se le va a parar el Congreso. Lo que quiero referirme es que el Congreso le va a poner vallas para que éste no pueda gobernar en paz. Ahora mi compañero va a completar un ejemplo. Por ejemplo, los candidatos que están pasando segunda vuelta son Keiko Fujimori y Sánchez. En un caso de que Sánchez gane las elecciones, no va a tener el respaldo suficiente en el Congreso, ya que la mayoría de senadores son del partido de Keiko. Bien, en este caso menciona la postura, ¿no? De que esta cantidad de partidos excesivos, más de 30 partidos que han participado en elecciones, prácticamente ha fragmentado la política y tenemos ya en sí una gran complicación, porque mientras más divididos sean, en este caso los partidos, como ustedes mencionan, la representatividad de la población va a ser más cuestionable también. Entonces, es algo que, si bien es cierto, la democracia y según los derechos, toda persona tiene derecho a ser escogida y tiene derecho a escoger, pero ahí también tendría que ver el tema de qué es lo que ha hecho de que esto sea viable. O sea, el aspecto democrático está bien, y es lo que ustedes mencionan. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo lo visto, ¿no? Supuestamente en son de la democracia se elaboró la participación de dos partidos, ¿no? ¿Algo que acotar? Es sobre lo que usted menciona acerca de la representatividad. No solamente hablamos de las elecciones a la candidatura a la presidencia, sino también del tema el tema legislativo. Cuando hablamos de un gobierno y hablamos de representatividad, la mayoría de la población está en contra o simplemente no se siente representada por congresistas que hubieron en este gobierno bicameral. Sin embargo, ahora con este nuevo gobierno bicameral, que si bien se cree que es tan impopular como necesario, la oposición que tiene la sociedad sobre ese nuevo gobierno aumenta y por tanto aumenta el rechazo a la idea de que los congresistas pueden representarnos. Bien. Entonces, hay varios puntos de vista de cuál podemos conversar, pero continuando con lo visto, en estas últimas elecciones, debido a la gran cantidad de candidatos que han participado, tanto para presidencia, para en este caso el Congreso, que ahora es una bicameralidad, el tema logístico, ¿cómo es que ustedes lo han visto? ¿Qué han presenciado? Porque ya no es su primera elección que observan, ustedes todavía no participan en elecciones, pero son observadores. Por ejemplo, en estas elecciones, ¿qué diferencia han podido observar con las elecciones del 2021? ¿No? Por ejemplo, ha habido problemas logísticos y ha habido un montón de acusaciones de fraude, como las acusaciones que hubo en el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a impactar todo esto? ¿Cómo es que se ha manejado la información, la desinformación? ¿Cómo lo han visto ustedes? Esta desinformación hace que la sociedad se divida en dos bloques. Uno donde cree que sí es fraude y el otro donde cree que el ganador es legítimo. Por ejemplo, un caso es el de Pedro Castillo. En el 2021, durante las elecciones, surgieron bastantes memes, posts de Facebook y videos en las redes sociales, donde se declaraba que este había cometido fraude. Aunque nada de eso se haya demostrado, bastantes de los peruanos piensan que sí se ha cometido fraude. Adelante, Jimena. Así es, acotando ideas sobre lo que menciona mi compañera Yasuri, es cierto, un punto de destacar son las elecciones de 2021.
donde el 30% de la población marcó voto nulo. Y en estas elecciones representan el 16,63%. Entonces, cuando hablamos de temas logísticos y hablamos de desinformación, podemos reiterar que en los últimos años ha ido, de alguna manera, las personas cada vez están más en contra de este sistema electoral. Es decir, hablamos de absentismo, de la idea de abstenerse a este sistema. Adelante, Camila. Además, todo esto que mencionan mis compañeras puede generar que las personas dejen de confiar en las instituciones. Tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones están encargados de la revisión de votos. Entonces, si hay muchos casos de fraude, se habla de fraude, se habla de que los votos se cambian. ¿Cómo la población puede confiar en ellos o estar segura de que de verdad hay una democracia? Otro punto a abatir es que la sociedad se basa en lo que dicen las redes sociales. Por ejemplo, las aplicaciones como TikTok muestran un resultado y en otras aplicaciones se muestra otro. Pero cuando salen los resultados oficiales, la sociedad piensa que esto no es lo que ellos habían visto antes, o sea, que es falso, que se comete un fraude y que ha habido problemas logísticos. Claro. Buenas tardes. Pero a los alumnos que están presentando, hay una cuestión que yo quisiera precisar, ¿no? Porque quisiera regresar a la fragmentación para seguir avanzando con el otro punto, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes la fragmentación política, ¿no? Así concretamente, ¿no? ¿Cómo la entienden? Porque cuando hablamos de fragmentación, si es que no tenemos claro lo que es la fragmentación, y cómo podemos dar alternativas. Entonces, quisiera ver si uno o dos de sus compañeros nos pueden aclarar eso, ¿no? ¿Cómo están entendiendo ustedes la fragmentación? Cuando hablamos de fragmentación política, hablamos de la cantidad de candidatos que postulan a la presidencia y cómo esta cuantía es cada vez mayor. En estas elecciones son 36 candidatos, 35 candidatos, 36 candidatos. Y no solamente hablamos de la cantidad, sino también de aquellos que pasan a segunda vuelta, que pues no reúnen ni siquiera el 50% de votos válidos, y eso también estaría muy relacionado a lo que es la fragmentación política. Los alumnos del otro aula, ¿qué opinan? ¿Qué entienden por fragmentación? Como mencionó mi compañera Jimena, fragmentación los entendemos como al haber tantos partidos políticos, muchos tienen posturas distintas. Por ejemplo, ya no es uno de izquierda o derecha, sino también hay derecha-centro o izquierda-centro, y no comparten ideas similares. Quisiera añadir de no confundir la fragmentación con la polarización, ya que la primera se centra en que se divide o se reparten, en este caso, demasiados partidos con diferentes posturas, diferentes propuestas. En cambio, la polarización referiría a que hay dos bandos. Bueno, para ir precisando, ¿no? No es exactamente eso lo que se entiende por fragmentación política. La fragmentación política, a ver, porque pongámonos en este escenario. Si postulan 10 partidos, ¿no? a las elecciones, ¿está bien o no? Y si postulan 20, ¿está bien o no? Van a postular 30. ¿Está bien o no? Porque cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos de que pueden, ¿no?, postular. Entonces, ¿la mayor postulación es fragmentación? La fragmentación política es en el gobierno. O sea,
digamos que en el Congreso, en el Senado, ¿cuántos partidos están entrando? Están entrando 6. ¿Sí o no? 6 partidos. Entonces, mientras más partidos hayan dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados, hablamos de ¿qué? De un Senado fragmentado, de una Cámara de Diputados fragmentada, o sea, en varias partes. Entonces, para llegar a consensos es más difícil, ¿o no? A eso se le llama fragmentación política. No es en la cantidad de partidos que van a postular, sino en la conformación del gobierno. Por ejemplo, Roberto Sánchez, ¿cuántos congresistas senadores, disculpen, va a poner en la Cámara de Senadores? 16. ¿Y necesita cuántos para poder legislar cómodamente? La mitad más uno. Entonces ahí viene, mientras más partidos hayan dentro, incluso la fragmentación que hubo en el tiempo de Castillo fue mayor, porque hubieron más partidos dentro del Congreso. Ahora hay menos. Entonces, eso es lo que debemos entender. Por eso decía Carlos, si la fragmentación política es extrema, demasiados partidos dentro del gobierno, ¿cómo esto afecta a la legitimidad de quien resulte elegido? Porque si más partidos entran, el que ganó es legítimo, más legítimo, menos legítimo. Quedaría nomás como representante, en otras palabras. Entonces, por ahí estamos, ¿verdad? Sí. Más que todo para sentar la idea que menciona el profesor Junior, va con respecto de que si es legítimo o no es legítimo. Mientras más partidos haya en el Congreso, obviamente que el partido del representante va a tener cierta cantidad. Entonces, y va a ocurrir, por ejemplo, lo que va a pasar con candidatos, o bueno, con presidentes anteriores. Entonces, recordemos que el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo tienen una labor, ¿no? Supuestamente, y está establecido que los poderes del Estado son para equilibrarse, ninguno es más que el otro. Entonces, el Ejecutivo propone ciertas cuestiones, el Legislativo las acomoda, o al revés, viceversa, entre ambos se acomodan. Pero ¿qué pasa si el Ejecutivo propone y el Legislativo constantemente le dice que no, le dice que no, le dice que no? ¿Por qué? Porque no tiene un respaldo en el Congreso. Entonces, supongamos que el presidente que haya llegado no haya seguido la cantidad necesaria de congresistas, entonces, como mencionaba Junior, tan solo tiene 16 congresistas y no le va a permitir gobernar cómodamente. ¿A qué se refiere? Con el tema de las propuestas. Las propuestas que supuestamente por las cuales llegó al poder, entonces va a haber trabas, ¿cómo va a ocurrir? Entonces no es cómodo para el presidente ni para el propio Congreso poder gobernar. Entonces hay una fragmentación del poder. ¿Y eso en quién perjudica? En la población. Porque el Congreso no hace lo que se propuso con respecto a sus propuestas, ni el Ejecutivo hace lo que propuso, porque entre ambos hay una disputa del poder. Entre más división, fragmentación hay en el gobierno, peor va a ser. No se llega a un consenso. Entonces, por ejemplo, que debatan 3 personas es algo más sencillo, pero si debates con 30, pues ahí viene el detalle del problema. Es parte de la democracia, todos lo aceptamos, es parte de la democracia, sí. Es genial porque todos tienen ánimo de participar, pero en la practicidad, o sea, en la ejecución, ¿funciona? Si pueden comentar, participar. Continuamos entonces. En el punto número 2, para precisar también, ¿no? Pregunta concreta para los dos miembros del aula, de Malnaceda o Elon Musk. ¿Consideran ustedes que ha habido fraude? Porque acá nos preguntan, ¿no? Considerando los problemas logísticos y las acusaciones de fraude, ¿cómo impacta, no? Pero antes de llegar a la pregunta, ¿hubo o no hubo fraude? ¿Qué piensan ustedes? Más que fraude, considero que fue un problema logístico, porque, por ejemplo, en el caso de Fujimori, había grandes protestas en su contra, pero eso era en la Lima Central, en la capital. En cambio, en la selva y en la sierra, todos ellos apoyaban a favor de Fujimori. Por lo tanto, ese desnivel que no se conocía hace que se genere la idea de que fue un fraude. Continúa, Jimena. La idea del fraude también puede ser muy relacionada acerca de la demora que ha habido con la entrega de los votos, que incluso hasta ahora no se termina de entregar y hay un 768% de actas que faltan entregar. Y es una situación que
Al parecer es primera vez que sucede con las votaciones e incluso se menciona que se van a entregar los votos en su totalidad recién hasta la quincena del próximo mes. Y si hablamos de un fraude, hablamos también del voto sesgado de aquellas personas que tuvieron que expresar su voto tiempo después de la fecha oficial en la que la mayoría de ciudadanos lo hicieron. No solamente hablamos de la demora de la demora sobre los votos sesgados, sino también sobre la inequidad de la situación en la que una persona debe votar. Es decir, no todos los ciudadanos tenemos las mismas condiciones para ejercer nuestro derecho al voto. Y esto presiona también el proceso electoral. Hablamos de la distancia, hablamos de los costos, hablamos incluso de la falta de acceso y como se menciona mismo, los problemas logísticos. Puntualicemos. La pregunta es concreta. ¿Hubo o no hubo fraude? Porque yo he escuchado de que ha habido demora, ha habido, ¿no? Temas logísticos, ha habido la percepción de la población, ¿no? Pero ¿hubo o no hubo fraude? Desde mi punto de vista sí hubo fraude. Desde mi punto de vista no hubo fraude. Bien, para ir precisando las ideas, ¿no? Yasuri, mencionabas el ejemplo de Fujimori. ¿Puedes aclarar, por favor, a qué parte del gobierno de Fujimori te refieres? Porque recordemos que hubo 3 elecciones con Fujimori. Te referías a la última, creo yo, ¿no? ¿O podrías aclarar? Sí, me refería a la última, donde se había demostrado que las protestas en Lima, provincia, había sido, si no me equivoco, del 29%. Pero hay que aclarar ciertas cosas porque históricamente y según la data también, donde prácticamente se demostró que Boca fue en la última elección, ¿no? Y que por ello conllevó a que se diera la famosa marcha de los 4 tuyos también, con muchas otras cosas. Entonces, en comparativa, porque tenemos, ustedes que son más recientes, tienen un caso anterior a este, que es el caso de Castillo, que también se acusó de fraude. Entonces, ambos tienen 2 posturas, ¿no? Quisiera que desarrollen esa postura con respecto a si hubo fraude o no hubo fraude. Jimena tiene la postura de que no, que sí hubo fraude, quisiera que desarrolle, igual que ustedes que han propuesto de que no hubo fraude. Desarrollen su idea y traten de explicar por qué. Fundamente, mejor dicho. Por otro lado, fuera de lo que dijo mi compañera Ximena, en mi caso yo creo que no hubo fraude, ¿ya? Pero lo que sí se refleja mediante lo que ustedes nos dicen, ¿no? Que en los medios, redes sociales, televisión, se muestran ciertas, entre comillas, evidencias de que ha habido fraude. Sin embargo, más que demostrar un fraude, eso simplemente demuestra lo mal estructuradas que son las elecciones como tal, ¿no? Y también el rechazo previo. No es que sea un rechazo posterior a las elecciones, donde se piense que haya fraude. Más bien es como que previo a eso están en contra de las elecciones, esa parte de la población que se maneja en los medios, y por eso suelen mostrar de alguna forma algún tipo de evidencia ante el fraude. Pero si lo pensamos así, no hubo fraude, y todas esas evidencias posiblemente pueden ser consideradas más como casualidades o como una simple protesta de parte de la gente que se encargó de esas mesas y esas actas. Que para mí sí hubo fraude, pero adicional a eso también están los problemas estructurales, que era lo que no se entregaron a tiempo las actas y también los votos sesgados, lo que no era legítimo. Entonces irían de la mano. Por el mismo hecho de que no está bien estructurado la valla electoral, los procesos electorales, por esa misma razón se puede decir ciertamente si hubo fraude o no.
ya que ha habido problemas, los cuales se podrían haber resolvido rápidamente, pero estos se turnaron días. Ya con estas pruebas de días que no se han visto votos que no se pudieron contar, y eso se considera que hubo fraude. Creo que parte de lo que menciona mi compañera apoya de hecho la idea de que sí ha habido fraude, y precisamente porque es incierto los sucesos que han podido habitar entre el proceso que se ha demorado tanto sobre la entrega, sobre el conteo de los votos. Creo que esto apoya en realidad la idea que sí ha habido fraude en estas elecciones de 2026. Miren, algunas cosas que están planteando ustedes. Yo, por lo que he entendido, dice, no, ha habido protesta, por eso ha habido fraude. O sea, la protesta es sinónimo de fraude, o el fraude es sinónimo de protesta. Yo creo que no es así. Pueden haber muchas protestas que no necesariamente, por ejemplo, López Aliaga convocó una protesta, y no necesariamente era porque había fraude, ¿no? Ahora, y muchas cosas. Ahora, si está viendo, porque también mencionan acerca de la demora de las actas y por el 15 de mayo, recordemos que el 15 de mayo se van a entregar los resultados finales porque han sido impugnadas una gran cantidad de actas. Entonces, cuando las actas son impugnadas, tienen que resolverlo, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve y tiene que revisar acta por acta. Y eso toma tiempo. Entonces, no es porque haya habido un fraude en sí, sino que casi todo Cajamarca ha sido impugnado. Entonces, resolver el tema de las actas va a tomar tiempo. Entonces, por eso es que está demorando. Entonces, la demora no es sinónimo de fraude, es porque ha habido en este caso. Ahora, otra cosa es de que nosotros, si queremos plantear si hubo o no hubo fraude, tenemos que fundamentarlo. No es que por ejemplo, hubo demora. Entonces eso me hace pensar de que sí hubo fraude. Hubo protesta. Entonces, ¿pero qué fundamenta? O sea, ¿cuál es el fundamento? Porque el fraude es un tipo penal, es un tipo jurídico, es un delito. Entonces, ¿cuál es el fundamento para ese delito? ¿Qué se cometió que configuran en el delito de fraude? O lo decimos porque, como decíamos, porque lo vimos en TikTok que es un fraude, o porque Rafael López Aliaga dijo que era fraude, entonces sí es fraude. ¿Cuál es el fundamento jurídico, legal, que para decir o afirmar nosotros que hubo fraude? Más que ello, como mencioné, de los mismos problemas logísticos, eso es como una prueba de decir que no hubo fraude, porque como ha habido partes donde no se han tomado en cuenta, ¿cómo podemos decir que hubo fraude si es que esas partes en fin no tuvieron su voto para que sean vistos, para que sean contados? Bien, el tema de fraude no es algo a tomarse de ligera, ¿no? Y tomar en cuenta muchos aspectos que han pasado, como mencionaron y ustedes lo han tocado. Ha habido muchas irregularidades, ya sea por el tema de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones. Es algo que sí no es normal, ¿no? Muchas irregularidades, ¿ya? Parte de la negligencia que tienen estas autoridades, porque recordemos que son organismos autónomos y están a cargo de no cualquier proceso, un proceso electoral, que debemos de cuestionar. Como bien Jesús mencionaba, esto es algo que no debe de dar, sobre todo, ¿por qué lo hacen? Porque si yo tengo a cargo una responsabilidad tan grande como escoger presidentes y todo el nuevo Congreso, pues tengo que ponerme las pilas y aclarar, o sea, llevar mi labor. Entonces, ¿por qué es que no lo han debido hacer como esperaban? También acá, no sé si conocerán, pero tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE pidieron un presupuesto al Estado para poder realizar las elecciones, como siempre se le hace. Pero en este caso, el dinero entregado ha sido menos de lo que ellos pedían, incluso casi el 30%, si mal no me equivoco, más del 50%, no, solo recibieron el 30%, de lo que pedían, solo recibieron el 30% para poder agenciar y ejecutar todas las elecciones. Ahora, eso no significa, no estoy justificando, porque sí es algo que no debe volver a pasar. Es algo cuestionable y que se tiene que tomar decisiones para que no vuelva a pasar, y tiene que, obviamente, hay consecuencias. Las autoridades encargadas de ello tienen que asumir las consecuencias de sus actos.
¿ya? Pero de ahí convocar a fraude, como usted mismo ha mencionado, hay muchas cuestiones que están todavía en debate y que se tienen que observar, y todo va a ser la ley, la propia ley que se elabora por las elecciones, el que se encarga de que todo siga en regla. Para continuar, estimados, ahora ya teniendo más o menos claro lo que hemos visto, ¿no?, sobre las dos primeras precisiones, ahora sí, ¿cómo impacta la desinformación, ¿no?, en el clima social, pues, ¿no? Porque recordemos, algunos dicen que sí hubo, no hubo, por distintas razones. Ahora, los medios de comunicación juegan un papel importante, las redes sociales sobre todo. Ahora, la desinformación que se da, dice, ¿cómo impacta en la conflictividad social? Y por ahí mencionaron algo de la polarización, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que impacta? Bueno, redimiendo lo antes mencionado sobre que si era fraude, creo que esa es una de las ideas que comparten aquellas personas que de hecho no se han informado bien sobre el tema de la coyuntura electoral. Porque hay muchos medios que hablan sobre, por ejemplo, Aliaga, que congregó a muchas personas, a 30.000 personas, para pues difundir la información sobre este plan Morrocoy, donde hablaba de que sí era un fraude, de que incluso buscaba pagar una gran suma de dinero a aquellos que trabajan en la OMP y revelar si esto pues era un fraude o si no lo era. Creo que a causa de estos medios es que muchas personas cambiaron su forma de parecer y opinaban que sí era fraude cuando en realidad se trataba de una negligencia política. Impacta sobre eh, la desinformación impacta negativamente en la sociedad, ya que, por ejemplo, en estas elecciones se dice mucho que o gana o va a ganar Keiko la derecha o va a ganar Sánchez la izquierda y que hay que votar por uno por otro, pero al final esto genera una polarización en la gente que se pone en contra y se pone a pelear por cosas de presidencia cuando en realidad estamos siendo gobernados por un régimen parlamentario y que ya va ganando mayoría Keiko Fujimori. ¿Cómo? Ahora sobre la desinformación, retomando lo que usted ha preguntado, ¿cómo afecta
en la sociedad, ¿no? De parte de las redes sociales o de los medios como la televisión, pues hay un gran porcentaje de gente que no suele tomar una opinión propia sobre lo que ocurre o una postura propia argumentada por ellos mismos y por hechos objetivos, ¿no? Como las leyes, por ejemplo. Entonces, al esas personas usar las redes sociales, por ejemplo, ver la televisión y ver que los lugares donde ellos usualmente consultan las cosas, opinan sobre eso, por ejemplo, que es fraude o no, estas personas toman esa postura y la adoptan a ellos sin necesariamente entender a qué se refiere. ¿Esto qué provoca? Más caos y más alboroto. Por lo que las redes sociales, en este momento, junto a los medios, están afectando negativamente a las opiniones sobre el fraude. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Tomando lo de López Aliaga o lo de otras personas que comentan que sí es fraude, que aunque sean minoría o mayoría, no importa, el punto es que va a llegar a personas que simplemente al seguir a esas personas, independientemente de lo que digan o hagan, que van a apoyarlos. Entonces, más que polarizarse, va a haber una mayoría que ya sea que apoye, ya sea el fraude o el no fraude, que termine, ¿cómo se puede decir?, dando la presión social para que el resto o simplemente sea suprimido o que se una a ellos. Entonces, afecta negativamente porque la sociedad se divide y se polariza, como mencionaron allá, ¿no? Como mencionan mis compañeros, las redes sociales han influenciado de muchas maneras a las personas, haciendo que éstas se crean burbujas de información en sí mismas. O sea, lo que quiero referirme es que tipo, si es que ven un video donde dicen, López Aliaga es súper bueno, él debería ganar las elecciones, las personas que han visto ese video van a pensar que él es bueno. Lo que me quiero dar a entender es que cada uno se encierra en su propia burbuja de información, sin tener en cuenta los demás aspectos que se dan. Añadiendo lo que menciona mi compañera Yasuri, en efecto sí, las redes sociales tienen mucha implicancia sobre lo que los ciudadanos creen, o bueno, antes de las votaciones, decidían sobre los candidatos. No solamente Aliaga, sino otros más como López Chau, Spa, Wolfgang Grosso, incluso Acuña. Tomaron mucha popularidad gracias a las redes sociales que no brindaban información totalmente objetiva, sino que brindaban simplemente una parte de esa perspectiva o lo que los mostraba como buenas personas, bueno, como buenos candidatos a la presidencia. Por lo tanto, yo también opino que afectan negativamente. Algo para agregar nada más puntual, la desinformación, digamos que las ideas llevan a conductas. Si tenemos buenas ideas, vamos a tener conductas positivas. Si tenemos malas ideas, la conducta va a ser negativa. Pero en la cabeza del que tiene esas ideas, esas conductas negativas van a ser buenas. Entonces la desinformación nos va a llevar a hacer algo. En este caso, no sé si ustedes habrán visto, se han referido de un montón de formas a la población del sur, ¿no? De Cusco, de Ayacucho, de Puno sobre todo, ¿no? Y han considerado incluso han llegado a la agresión, ¿no? Entonces, la desinformación es peligrosa. Y como decía su compañero, hay que ver cómo nosotros tomamos la información. No creer de inmediato lo que nosotros tenemos de información al alcance, ¿no? Porque ahora, justo por ahí lo mencionaron, para precisar, se está hablando bastante, ¿no? Si gana Keiko, el país de las maravillas, Alicia sería. Y si gana Roberto Sánchez, el infierno, ¿no? Nos volvemos Venezuela, tal, ¿no? Entonces, ¿será cierto eso? Ahí viene la desinformación, pues, ¿no? Entonces, para no caer en eso, justamente, hay que repasar, hay que estudiar y hay que promover espacios como este, pues, ¿no? El tema de la desinformación, más que todo, es que recibimos una noticia y ahí nos quedamos con ello. Y eso ya viene, obviamente, del propio sistema educativo y cómo es que las personas han sido educadas, cómo ven. Entonces, ustedes saben muy bien que la educación es un derecho, pero en el Perú, lastimosamente,
una educación privilegiada para algunos. Entonces, el poder investigar mucho más de lo que se le da también cuesta. Entonces, si a unos se le da o ven un video, se quedan con ellos. La mayoría es eso, y más aún los jóvenes. Entonces, incluso la población como tal, ni bien escuchan algo, se quedan con lo que dicen, no investigan. Y lastimosamente la desinformación sí afecta bastante el tema electoral, y en todos los aspectos va a afectar bastante. Pero en esta coyuntura, que es electoral completamente, termina afectando mucho. Y ahí uno lo mencionó, ¿no? Personas de Internet que empezaron a referirse de una manera no aplaudible, más bien fue un desprecio, minimizaron las ideas de las personas del sur. ¿Dónde queda la parte de la democracia entonces? ¿Dónde queda el tema de nación? Entonces, ¿por qué minimizar si todos somos un país? Que podemos compartir ideas distintas, y eso creo que lo que buscamos con ello. Todos podemos tener ideas distintas, y lo hemos conversado. La cuestión está en compartir, debatir, dialogar, y eso no por ello yo voy a llevar mal con ustedes o ustedes me van a odiar. Podemos discrepar bastante, pero esas discrepancias, esas ideas de intercambiar ideas aumentan nuestra información, nos permiten ahí informarnos de verdad. No debo de quedarme con una fuente, debo de seguir buscando, comparar. Entonces, si la población no hace eso, si la población no investiga, si la población no se queda con lo primero que le da, esta desinformación, ¿no? Inclusive hasta fake news reciben la población y las creen. En esta contienda electoral, en esta coyuntura en la cual nos encontramos, las fake news van a aparecer. Y más aún, personas que alegan, ¿no? De un momento para otro aparecen nuevos canales, nuevas páginas que empiezan a difundir las supuestas verdades, ¿no? Lo que no te contaron, lo que no te dijeron. ¿Por qué precisamente en esta coyuntura aparecen canales de un día para otro? Páginas de un día para otro. Entonces, parte de la desinformación también es eso, no se pueden quedar con lo que nos brindan, y afecta de una manera negativa. Para cerrar este tema, ¿alguien quisiera aportar algo más? Quisiera añadir un ejemplo, estando de acuerdo con lo que propone de la desinformación, que en caso de varios partidos han tenido una contracampaña en redes sociales. Por ejemplo, el partido de Nieto decían de que no iba a pasar la valla electoral, de que estás perdiendo tu voto, haciendo un voto prácticamente nulo. Pero si vemos las elecciones, al menos en algún punto ha estado dentro de los 5 primeros. Entonces esto ha sido mucha desinformación, y también muestra cómo la población es fácilmente manipulable en redes sociales. Bien, vamos a repasar ahora a responder las preguntas de los asistentes, y acá tenemos la pregunta del profesor Alan. Bien. Buenas tardes, estudiantes. ¿Cuál es su opinión personal acerca de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta? En mi opinión, creo que no importaría quién llegue a la presidencia, ya que el poder, bueno, estamos en un gobierno, como mencionó mi compañera Camila, parlamental. Entonces se concentra todo
el Congreso, y más que todo en los senadores, donde el Partido de Tico, Acción Popular, quiere ingresar con la mayoría, bueno, ya tiene la mayoría de senadores. Además, yo considero que Keiko, como, por ejemplo, si gana el partido de Sánchez, posiblemente como el resto de gobiernos que hemos tenido, el Congreso lo termine vacando por no hacer lo que quieren. O en todo caso podrían alianzarse y pues de todas maneras sería un gobierno futurista, ¿no? Porque es lo que hay mayoría en eso. Como mencionan mis compañeras, en sí no están buscando quién llegue a ser presidente, sino cómo pueden meterse al Senado, porque como ya saben, el poder se está concentrando en el Senado, en el Congreso. Gracias. Sobre los dos candidatos que están liderando ahorita el conteo de las elecciones, pues yo creo que los dos tienen puntos malos, claro, independientemente de cuántos años llevan en la política, y que para una población o para un pueblo como es el del Perú, quizás lo que ellos buscan, ¿no?, es un candidato honesto que no tenga mucha contra en lo que es su historial, las cosas que ha hecho. Sin embargo, si lo vemos así, no hay opción buena. Los dos tienen problemas, y problemas graves con respecto a lo que es la organización política. Así que no veo que haya alguien peor que el otro, pero en mi caso y en mi opinión, ninguno es apto como tal para representar al Perú. En mi caso yo tengo la misma opinión que mi compañero, que se debe juzgar más por las propuestas y que si buscamos que haya un candidato en sí perfecto no lo va a haber, aunque se puede ver también que en Keiko hay mucho rechazo, como han sido en votaciones pasadas, y que esto continúa hasta ahora, pero debemos ver las propuestas que tienen. Sí, más bien para poder ahondar un poco más en lo que la pregunta del Alan, ¿no? Él pedía qué opina por los candidatos, ¿no? Y acá escucho que dicen ninguno. Entonces, si ustedes fueran ciudadanos mayor de edad, en ese escenario, ¿qué harían en la segunda vuelta? En lo que son las elecciones, en mi caso, por ejemplo, yo prefiero guiar en las propuestas, independientemente, ¿no?, del historial del político que representa el partido, que pueda ser que no cumpla o cumpla. Tenemos que ver la viabilidad de las propuestas. Por ejemplo, muchos partidos proponen lo que se puede considerar bajo el argumento, por ejemplo, de la escuela austríaca en la política, lo que es un falso estado de bienestar, que es dar cosas, por ejemplo, incentivos, digamos, un beneficio. No puede ser lo que pasaba en el gobierno de Castillo, por ejemplo, con los bonos, que son los falsos beneficios. ¿Por qué? Porque son beneficios que como tal no existen. Entonces, si nos vamos por el lado de las propuestas, tanto en la seguridad como en lo económico y temas similares, yo preferiría, en este caso, decantarme por Fuerza Popular, pero de manera más esencial para mí, simplemente ejecutaría un voto nulo, porque en esencia ninguno me representa. Desde mi punto de vista también votaría por un voto nulo, ya que aunque cualquiera de los dos salga elegido, eso no va a impedir de que el gobierno haga lo que ellos deseen. Recordando que el Congreso ahora mismo tiene todo el poder, está centrado ahí nomás. Para el presidente es solamente un representante, algo que les da imagen para poder hacer lo que ellos quieran hacer.
como ya se ha visto en los casos de los bonos que se dieron los congresistas a sí mismos, su salita de juegos. Ellos no buscan en sí el bienestar de la gente, sino su propio bienestar. Bien, gracias por su opinión. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a escoger acá algunas porque ya están dejando sus compañeras. Con mucho demoraron, así que Alan se lleva el punto. Vamos a avanzar con las preguntas planificadas y después a partir de ellas pueden ir dejando sus preguntas. Bien, entonces lo que hemos visto prácticamente, ¿ya? En todo el clima electoral, incluso sus propias opiniones, ¿ya? Sus propias opiniones con respecto a quién votarían por segunda vuelta, llevan a algo. Y esto no es de ahora, no es que, justo con estas elecciones ya pasó, sino vienen de antes, incluso, y acá viene la figura clave, el tema del líder. En estas elecciones han sentido que ha habido un líder, ha habido un tema de liderazgo, o es que el ciudadano ya tiene un tema de hartazgo de ver a los mismos, ¿no? De los mismos políticos de siempre, de que no haya líderes como tal, y ya lo habían mencionado por ahí. El tema es la propuesta, sino la figura. Pero ¿por qué no la figura? Y lo habían mencionado en el caso de que tiene que haber una persona correcta, con ideales. Entonces, ¿lo hubo o no lo hubo? Entonces, hay un tema de liderazgo, ¿no? ¿Cuáles son las figuras de líderes que tenemos en la actualidad? Pero lo que ustedes consideren líderes. En su momento, por ejemplo, Castillo fue un líder, una figura líder, porque es que llega al poder. En la actualidad hay líderes que convoquen a esta multitudinidad de gentes. No sé si habrán visto los cierres de campañas, y en los cierres de campañas se notaba esa gran cantidad de personas que puede llegar a un líder a convocar. Pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay líderes ahora en nuestra política peruana o ya no? Y solamente votamos por hartazgo, voto nulo, voto viciado o por conveniencia, y son pocas las personas que votan por convicción al plan de gobierno o por convicción a la persona que está liderando. Yo pienso que ahora ya no se ve en sí los líderes y eso se puede ver reflejado en la cantidad de votos nulos que hay y la población que no, como usted mencionó, que era un hartazgo hacia los mismos candidatos, y por eso es que se ve la cantidad de votos nulos que hay y tantas personas que no están conformes con eso. Se ve también el rechazo que hay algunos de los candidatos como es Keiko, López Aliaga, entre otros. Apoyo la postura de mi compañera Kendra sobre que no hay líderes y el hartazgo. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué? Y es que si vemos las limitaciones que se nos dan en las elecciones mediante sus normas, pues se sabe que hay una cantidad de firmas requeridas para poder entrar a postular. ¿Eso qué hace? Que mucha gente que quizás pueda representar de manera real a una mayoría, que es lo que se busca en la democracia, no pueda participar como tal. Entonces, el problema se puede señalar como las mismas elecciones, ¿no? Y en su formato que tiene una gran cantidad de limitaciones. Luego, ahora sobre lo que dijo el profesor Ernesto de los cierres de campaña y cómo se mueven junto a sus, digamos, militantes o junto a sus seguidores cada partida, pues no se ve de tal manera una verdadera sensación de liderazgo, ya que no solo al ser minorías, sino que como tal, ninguno logra cautivar, digamos, la atención de sus seguidores, de tal manera que ellos entiendan qué es lo que busca su partido o qué están apoyando. Pero también debemos tener en cuenta que, aunque haya candidatos con muy buenas intenciones, eso no hace que cuando ya estén en el gobierno, cuando ya estén en el poder, puedan cumplir todo lo que mencionan, ya que estos candidatos se tienen que adecuar a la constitución que tenemos. Aunque también considero que no hay liderazgos firmes, porque como se ha evidenciado, hay bastantes cambios presidenciales. Todos prometen cosas, pero al final no los pueden cumplir, ya sea porque ellos mismos cambian su manera de pensar o porque no les dejan. Por ejemplo, un caso es el de Lava Jato de Brasil en 2014.
se demostró que este tenía un sistema totalmente fraudulento, donde tenía un sistema financiero donde podía hacer todo lo que quería. Fue un caso de corrupción total, pero este sigue libre. Bien. Ok. ¿El micrófono? Bien, usted ha mencionado el tema de que hay que tener un buen líder del partido, de campaña, ¿no? De que se buscan, no hay líderes para ustedes, no se refleja en la población, no se ve eso en la multitud. Entonces, ¿qué es un líder? ¿O qué entienden ustedes que debería ser un líder político? ¿Cómo se imaginan? Porque mencioné que no hay un líder político actual. Entonces, ¿qué características debe tener un líder político y qué debe cumplir para que sea un líder, una figura de líder? Desde mi punto de vista, para que haya un líder, la sociedad debería ser identificada con este. En mi caso, yo creo que un líder debe ser alguien que logre reflejar su propuesta, sus ideas, en como tal sus militantes, ¿no? Porque por algo apoyan a su partido. Entonces, justamente es por eso que yo digo que no existen líderes como tal, porque un líder es alguien que hace que sus seguidores entiendan como tal lo que dicen, porque no es lo mismo decir algo para convencer que decir algo para que te entiendan y te apoyen de manera honesta, que es lo que suele pasar acá, y es lo que hablaba hace un momento, ¿no? Del falso bienestar, que ofrecen, pero jamás va a poder hacerse que se entienda. Por eso es que justamente al poder suelen llegar personas que no nos representan y que luego la misma gente que incluso votó por ellos está en contra de ellos. Miren, algunos puntos para ir centrando. Yo creo de que hay que ir más allá de las campañas y de las elecciones, porque en elecciones todos son líderes, todos llenan plazas, ¿sí? Pero ¿el líder solamente está en campaña? ¿El líder solamente está en elecciones? ¿O el líder está al margen de lo que ocurra electoralmente hablando? ¿Qué opinan ustedes? Un líder político debe de estar siempre presente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de política estamos hablando de cómo es que una población se organiza. Entonces, si un líder solamente está presente en elecciones, quiere decir que no le está dando la suficiente importancia al pueblo que se supone está protegiendo o favoreciendo. Por tal, entonces quiere decir que, y sostengo lo que he dicho, no existe el líder en Perú. Y que, pues eso. Agregando lo que dice mi compañero, yo considero que un líder, tanto de manera política como en la cotidianidad, un líder es una persona que debe guiar y representar a un grupo. En eso, en la forma en la que lo estoy diciendo, no es algo de un momento a otro, de un solo momento, de un caso puntual. Debe ser constante, debe ser un proceso. Podríamos decir en sus términos, que un líder es un influencer. En la actualidad se habla bastante acerca de los influencers, pues, ¿no? ¿Ustedes asocian la figura de un influencer con la de un líder? ¿O son cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver una con otra?
Desde mi punto de vista, considero que son totalmente opuestos, porque a un influencer, las personas que lo siguen, es como que lo siguen porque les gusta su contenido o algo en sí. En cambio, un verdadero líder